Bienvenido en el podcast de Benwood Johnson. Usted puede visitar el blog de Benwood Johnson al benwoodpost.com. Las obras del Dr. Johnson se encuentran en drbenwoodjohnson.com. Usted puede apoyar al Dr. Johnson en Patreon. El enlace se encuentra en la descripción del podcast. Hey, bienvenido al podcast de Benwood Johnson. Hoy es el 15 de octubre 2018 y este es el podcast número 20. Es un gran placer de tenerle aquí una vez más y vamos a hablar más o menos sobre el mismo tema que estuvimos hablando durante la semana pasada. Vamos a continuar a discutir nuestro tema y es el tema del cogito. Y entonces vamos a introducir el concepto del pensamiento humano. Y por eso el nombre del podcast esta semana es el misterio del pensamiento humano. En este momento usted podría preguntarse de lo que está hablando cuando digo el misterio del pensamiento humano. Cuando estamos hablando de pensamiento, cuando estamos hablando de la capacidad de una persona para pensar, eso es un misterio. Porque no hay algo definitivo, no hay ninguna certeza acerca de lo que está pasando en la mente de una persona. Entonces no se sabe lo que está pasando en la mente de un individuo, no se sabe lo que está pasando en el pensamiento del ser humano, no se sabe lo que está pasando fisiológicamente, no se sabe lo que está pasando biológicamente, ni siquiera anatómicamente, no se sabe lo que está pasando psicológicamente en la mente del individuo o del ser humano. De manera, hemos tratado de adivinar lo que está pasando. Hemos tratado de ver, de agregar unos conductos, tratar de entender lo que está pasando cuando la gente se comporta en ese o esta manera, pero de manera certeza no hay ninguna garantía que lo que nosotros sabemos de la mente es lo que está pasando por dentro de la mente de todas las personas, de todos los hombres o del ser humano. Y entonces no sabemos de seguro lo que está pasando en la mente del ser humano. Lo que una persona haga, lo que una persona pueda hacer, no está establecido. Y entonces en el cogito, la idea es de entender lo que propulsa a una persona para pensar. Y para pensar la manera en que él o ella piensa. Tenemos que entender lo que lo hace actuar o comportarse en la manera en que el individuo se comporta en el mundo. Y es donde el misterio del pensamiento juega un papel muy, muy importante porque, como ya lo he dicho, no sabemos lo que está pasando. No hay certeza en lo que está sucediendo en la mente del ser humano. En esta introducción, aunque sea muy breve, vamos a establecer el tono, vamos a establecer el ritmo del debate. Y entonces vamos a descubrir qué es el pensamiento humano y vamos a discutir por qué decimos que el pensamiento humano es un misterio. Y entonces, sin tardar, entramos ya dentro del debate. El misterio del pensamiento humano. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento podría entenderse como si fuera una conversación que el ser humano está teniendo con sí mismo. Un pensamiento podría producirse a un nivel introspectivo, lo que quiere decir que el ser humano tiene que navegar adentro de sí mismo para poder entender la naturaleza de su ser. Pero son muchas las cosas que están ocurriendo por dentro del ser. Son muchas las cosas que están ocurriendo afuera del ser. Es decir, en el medio en el que el individuo o el ser está desarrollándose, está viviendo.
el ser está constantemente comunicando con las demás entidades que están afuera de sí mismo. Esta ida y vuelta es lo que se puede entender o se podría entender como el pensamiento humano o el mecanismo de este mismo, el mecanismo de un pensamiento. Hay una ida y vuelta en lo que el ser está viendo, está experimentando, está imaginando. En el mismo tiempo está produciendo por sí mismo para compararse con lo que está sucediendo verdaderamente en su medio. Esta ida y vuelta es lo que nosotros podemos entender como un pensamiento. Esta ida y vuelta es lo que permite al ser de reconocer, de entender lo que está pasando con sí mismo en su medio en un punto dado. Y entonces un pensamiento podría entenderse como si fuera una conversación, como una plática que está ocurriendo con el ser y con sí mismo. Pero esta conversación podría entenderse como si fuera una plática que se está ocurriéndose conscientemente. Y entonces el ser está muy involucrado en lo que está pasando con sí mismo. Pero no debe ser conscientemente, porque podría ser que el pensamiento se está ocurriendo, pero el ser no se da cuenta. No se da cuenta de lo que está pasando por dentro de sí mismo. Y este es el subconsciente, digamos. Lo que quiere decir es que el pensador no tiene un control sobre su pensamiento. Y entonces nos podemos preguntar qué es lo que constituye un pensamiento. Y podríamos examinar esa pregunta por varios ángulos. Podríamos examinarlo con el plano biológico, fisiológico, con el plano psicológico, ¿sí? Pero al final, lo que es un pensamiento, lo que constituye un pensamiento es un misterio. Y por eso el título de este podcast es El misterio del pensamiento humano. Pero, ¿qué ocurriría para que un pensamiento sea un misterio? Un pensamiento es un misterio no solamente para el pensador, pero también para las entidades que están observando al pensador. Por ejemplo, yo no podría mirar a una persona, echar un vistazo a una persona y solamente por ese vistazo saber lo que está pasando por dentro de la mente de esta persona. Yo nunca podría descifrar lo que está pasando en el pensamiento de un hombre, ¿sí? O una persona, un ser humano, un ser vivo, solamente al mirar y el rostro de esta persona. Cuando yo miro a una persona o una otra entidad, que sea un hombre o una entidad viva, lo que yo veo solamente representa mi entendimiento, lo que es subjetivo de lo que está pasando con esta persona. Y entonces yo nunca podría ser seguro de lo que está pasando en esta persona. Yo nunca podría saber lo que está pasando por dentro de esta persona. Es precisamente lo que hace el pensamiento humano algo misterioso.